En esta mañana tenemos la lección 24, ocultismo. Ik ga die les bij u inleiden door Voy a guiar la lección een heel aantal dingen te vertellen. para decirle muchas cosas que no están en la lección. Betekent dat Eso ik significa vragen om vooral que le pido que puedan escribirlo te schrijven voor uzelf. para ti Er zijn mismo. wel hele bekende gedeelten, Hay muchas maar cosas que son conocidas, het is goed om pero es muy bien para que lo anote para ti mismo. en ik ga dan straks proberen Y después voy a tratar grote lijnen en una de les línea grande door te nemen. De reden waarom ik dat traducir la lección. in les 19 is. Y lo hago porque en la lección 24 hay muchas cosas que la puede estudiar en el hogar. Occultisme, Ocultismo het is een onderwerp es un tema dat zo gemakkelijk is. que no es muy fácil, Maar laten we beginnen pero vamos a comenzar hele belangrijke woorden. con una palabra muy importante Gesproken worden in Mattheüs que fue dicha 28, en Mateo 28, waar het gaat over het zendingsplan. donde dice de la comisión Prachtige woorden evangelista. uit Mattheüs 28 wel. Y una palabra muy importante en Mateo 28, 18, donde Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Niet alleen maar, No solamente en el cielo, maar ook op de aarde. pero también en la tierra. En dat is zo'n belangrijke woord. Es una palabra muy importante Occultisme porque iets is ocultismo tiene algo veel strijd donde hay mucha lucha en je onder een geweldige druk y mucha violencia y presión. Si como pastorales tiene que hacer el trabajo. aanjagend zijn Puede haber momentos de angustia om te y es muy importante para saber onze Heer en Heiland que nuestro Señor Jesucristo y Salvador tiene hemel toda la fuerza y la autoridad en el cielo y en la tierra. simpel de vraag kunnen stellen. Podemos hacer la pregunta muy simple, ¿por qué se le ha dado a Él Macht gegeven. todo el poder y la autoridad? En het antwoord wat je zou kunnen geven, Y la contesta dat er in Colossenzen la encontramos en Colosenses 2, versículo 15. hij heeft alle overheden Y despojando en alle a los machten principados ontwapend, y a la potestad, tentoongesteld lo exhibió públicamente, over hen. triunfando sobre ellos en la cruz. Dat betekent dat de Heer Jezus Eso significa que el Señor Jesús, overwinnaar is, el gran ganador, es sobre toda la potestad y fuerza que existe. heeft die overwinning niet behaald, een beetje Él no ganó la victoria de una manera falsa, tentoongesteld pero públicamente en zo over hen. y sobre ello triunfó. Hem is gegeven A Él se le ha dado toda la fuerza, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. en toch Y como quiera, wordt aan ons die de Heer Jezus toebehoren a nosotros se nos ha dado een hele duidelijke opdracht gegeven in un mandamiento 6, en Efesios 10 6, comenzando en el versículo 10, met de wapen. que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Die wapenrusting La armadura de Dios la necesitamos stand te houden para tener distancia de las tentaciones del diablo. dus je moet je bekleden om Tenemos que stand te vestirnos para tener la distancia de las tentaciones del diablo. houden. Niet te worstelen Porque no tenemos lucha tegen vlees en bloed, contra carne y sangre, maar tegen de overheden, pero los espíritus machten. que hay en el aire. Ik denk dat Y yo pienso que muchos cristianos die strijd que, niet kennen. que no conocen la lucha Maar espiritual, dat we wel vaak strijden, pero que luchan contra la carne y sangre. dat we nog zo vaak bezig zijn met dat Y muchas wat veces ons vlees están luchando openbaart. con lo que se manifiesta en la carne. Zonde, aan dwangmatigheid, Los pecados, la angustia y todas esas cosas que salen de la carne. maar we hebben te strijden tegen de overheden. Pero tenemos lucha contra los espíritus que hay en el aire. Je bekleedt Tú te vistes stand te kunnen houden. para tener la distancia. Betekent dat het niet alleen Eso maar significa que no solamente para saber Heer Jezus over que Jesucristo es el ganador, naturalmente sabemos eso, moet ook jezelf bekleden pero tú mismo personal tienes que protegerte die er
para las tentaciones que hay. Iemand stelde eens de vraag, Alguien me hizo la pregunta, maar als Satan nu si el diablo públicamente met alle ha sido derrotado con todo su demonio overwinning behaald door Christus, y Cristo ganó la victoria, ¿por qué tenemos nosotros que luchar die van Christus zijn? si somos cristianos? Nou, één ding moeten we nooit vergeten. No podemos olvidar algo, Dat is dat Satan que el diablo overste van deze wereld. es el dueño de este Hij mundo. is wel ontwapend, Él no tiene alma, daar geloven we in, eso lo creemos nosotros, wat we net citeerden. porque lo leímos en Colosenses 2, versículo 15. Satan is Pero el diablo dat al es muy sabio, ontwapend él no tiene alma, van zichzelf pero él se ha hecho él propio una alma. en dat is levensgevaarlijk. Y eso es un peligro de vida. Satan gebruikt El diablo zichzelf se usa él mismo como una persona. en hij velt daardoor mensen. Y él ensucia a la persona. Y él lo hace de dos maneras. Volgens 1 Petrus 5 vers 8 En el primer lugar, als een según Pedro 8, según Pedro 5, versículo 8, nuchter en waakzaam sé sobrio y vela, porque vuestro adversario, el diablo, rondgaan como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof. Nou, ik moet je zeggen dat ik het Tiene que decir, afschuwelijk vind als ik geconfronteerd word si nos confrontamos met het werk en el trabajo pastoral con el diablo, als een brullende, como un león rugiente, dat is angstaanjagend, será un momento de ansia is y afschuwelijk preocupación. wat er gebeuren kan, hoe Satan zich Es muy manifesteert horrible lo que puede pasar si el diablo se manifiesta en persona, en el cuerpo, y se revoltean y dan gritos. mensen die met demonische Personas que están llenadas con fuerza diabólica, y se tiran en el fuego, se tiran en el agua, altijd schreeuwen. y siempre gritan y se revoltean. Als je dat meemaakt in het pastoraat, dan Y si te confronta con eso, angstig maakt. encontrarás un momento de ansia. Gemakkelijk pastoraat. No es muy fácil hacer el trabajo pastoral. Is alleen La ventaja es que tenemos que inmediatamente nos damos cuenta Satan zelf. que eso es el diablo en persona. Dit is Satan zelf. Este es el diablo propio. Merken aan zijn geschreeuw. Podemos darnos cuenta en los gritos. Viel me trouwens op deze dagen. Is misschien goed om dat er even tussendoor te vertellen. De vez en cuando le contaré Al die demonische que toda la fuerza diabólica que se dicen en la Biblia persoon verlaten gritan cuando están en la persona, Jezus. cuando ven a Cristo. Vandaag zie ik het in het pastoraat wel eens. Hoy vemos que en el trabajo pastoral, que los pastores gritan, Ga uit. Als je schreeuwt. sale, y le gritan al demonio que salga. In de Bijbel is het net andersom. Y la Biblia dice al contrario, Omdat ze eruit moeten. Omdat ze Jezus que los demonios salían de la persona cuando miraban a Jesús. dat je Es muy importante para estar lleno con Cristo Jesús, wie gegeven is alle macht. a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. We moeten Christus Tenemos que tener a Cristo en nosotros, Satan laten antwoorden. y el diablo tiene que contestar. Dingen aanzeggen. Él tiene que decir algo. In en door ons Dios leven. en nosotros y que vive en nosotros. Het tweede, en Y la segunda parte es muy peligroso. dat is wat we lezen Eso es lo que leemos in 2 Korinthe en 2 Corintios 11, 14. desde el versículo 14. Zelf doet zich voor als een engel des lichts. No es maravilla porque el mismo Dus niets bijzonders. El mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz, Ook zijn dienaren así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, zijn naar hun. cuyo fin será conforme a su obra. Eso significa que todo lo que son del diablo tienen la característica como el diablo. Y el gran problema es Brult, maar zich voor que el diablo no viene como un león, pero también viene como un ángel de la luz. de geest van onderscheid
tenemos que tener el espíritu de nou van God is, discernimiento van God. para saber lo que es de Dios y no es de Dios. Des lichts is, dan straalt Porque dat. Dan is het si el diablo viene como un ángel de la luz, laat je je daar als het ware. podemos caer en su trampa. Het is heel triest om Es muy overal te triste, ontdekken dat donde quiera que encontramos, que el diablo se manifiesta como un ángel de la luz de leeuw, y no como un león rugiente. engels des lichts, Si viene como un ángel de la luz, gemeente van muchas veces en la iglesia donde se habla de Jesucristo. Petrus zegt en Paulus en ook anderen, Pedro dice y Pablo de tijd, que en los últimos tiempos dwaaleraars zullen binnenslaan, muchos falsos profetas dan betekent aparecerán. dat je dat niet hoort. Eso significa que no lo oirá, pero que entran fácilmente. Bijna in elke gemeente, Y están casi en todas las iglesias, reformatorios, carismáticas, evangélicas, movimientos, donde quiera. dat Satan binnenkomt als El diablo entra como un ángel de la luz. en dat is soms heel benauwd. En het lijkt wel of er steeds minder mensen zijn in de gemeente Y hay muchas personas en la iglesia que no tienen el don de ze bidden voor alle discernimiento. vandaag. Hacen oraciones para todo, pero no hacen oración para conseguir el don de discernimiento. Het is niet zo'n prettige gave hoor. No es un don muy fácil, Prettig als je alles ziet. no es muy divertido si todo lo ve. Nee, maar niet zo fijn als je alles ontdekt, want dan moet je gaan No es muy divertido si todo lo sabe y tiene que avisar. Y si tiene que avisarle a alguien, no está de acuerdo en la iglesia. komt hij weer. Dicen, ahí viene él de nuevo. ¿Qué me dirá? Ja, we hebben ook zo langzamerhand overal wel wat. Y a veces hay alguien en la iglesia que es así. Elke boom een No es que en cada árbol hay un demonio, voorzichtig is. porque tenemos que tener mucho cuidado, Duidelijk pero que claramente del espíritu de discernimiento que Dios te ha dado, te dará cuenta si es del diablo o es de Dios. Paulus die past dat toe, Pablo dice Korinthe 11 en 2 Corintios 11, versen. En ik zeg het maar met y lo voy a decir con mi propia palabra, grote zorg. él se preocupaba por la comunidad de Corintio, Die mensen die tolereren, porque esas personas toleraban todas las cosas. ze waarschuwen niet meer. No se avisaban uno al otro y dejaban que cada quien subiera a la tarima y que hablara lo que querían hablar. Hij zegt en jullie accepteren zomaar Y Pedro decía, ustedes aceptan de todo. Otro Jesús, met een ander evangelie otro evangelio en met een andere geest. y con otro espíritu. Ik was dus uitgenodigd in een Yo tenía una invitación, extreme un charismatische extremo beweging. carismático movimiento en Curazao, Ik wist helemaal niet dat ik daar moest spreken. y no sabía lo que iba a hablar allá, y todo fue arreglado. Ik ben me wezenloos geschrokken wat er allemaal gebeurde. Y estaba inocentemente de lo que sucedía Kwam om en la tarima. Y en la tarima hablaban de todo. hem te spreken. Toen ben ik begonnen door te zeggen van... Y cuando tenía la oportunidad de hablar, le pregunté, ¿de dónde tienen el coraje de invitarme para que hable? Jullie kennen me niet eens. Ni siquiera me conocen. En je geeft me zomaar de vrijheid hier om... Y me da la libertad para que hable. Je bent niet eens nagegaan wie ik ben. No sabe ni siquiera quién yo soy. Ik kan wel een dwaallering voor... Puedo ser un falso profeta. Nou, ik heb het nog nooit zo stil horen worden in de gemeente als daar. Y nunca me quedé quieto. Gesproken over Y solamente hablé de el peligro de 2 Corintios 11. Je kunt zo makkelijk spreken over een Fácilmente puede hablar de un Jesús. Jezus. Ja, je praat dan wel over een Tú hablas de Jesús, un Salvador, un Liberador. betekent zijn naam. Eso significa su nombre. Maar het gaat om een andere Jezus. Pero hablamos de Jesús. Daarom praat ik niet zoveel over Jezus. Por eso no hablamos de Jesús, De Heere Jezus. pero del Señor Jesucristo. Tenminste waar we het over hebben. Y ya saben de quién hablamos. Er is ook vandaag een ander evangelie. Ja, maar Pero hoy existe otro evangelio. Y el evangelio, makkelijk in. una buena noticia. Om maar niet te spreken over de vele andere geesten. No solamente habla de todos los espíritus Er worden allerlei geesten aanbeden. En y adoran a todos los espíritus, geest maar één verlangen heeft. En dat cuando is el de Espíritu Santo tiene un deseo solamente para alabar y adorar a Jesús. En we gaan geen geesten
de aanbidding. No vamos a adorar ningún espíritu, De Heer Jezus. pero queremos adorar a Jesucristo, el central. Nou, als er één organisatie Si hay una organización, si puedo decir así, en este mundo que ha crecido en los últimos tiempos, is het wel de hele opkomst van de es la llegada del ocultismo, el mundo del ocultismo. was dat een geheim dat Antes era un secreto kamertje que se manifestaba werd verkocht, en la habitación, escondido, geïmplementeerd werd. y hacían experimentos y todas esas cosas. Pero eso pasó de tiempo. Open en bloot Ahora es overal vinden. públicamente y donde quiera lo puede encontrar. Las in een brochure Yo leí en un folleto, bestaat, ik ken het persoonlijk niet, no conozco a la persona que lo escribió koordans. y decía el nombre Betekent dus als je die twee puntjes coordinación. koordansen. Coordinación. Over zeggen. Maar de opmerking die Pero lo que me di cuenta fue, que me llamó la atención, 50 soorten que 200 occultisme zijn. maneras hay de ocultismo en Holanda, solamente en Holanda. Praten we over als het gaat om occulte. ¿De qué hablamos si hablamos de asuntos que son de ocultismo? Dat is ook niet de bedoeling en je hoeft dat ook niet allemaal te weten. No gelukkig. tiene que saber todas las cosas, In het licht van de Bijbel pero si en la luz de la palabra in aanraking komt. busca de las cosas cuando tiene problemas. Gevaar, denk ik. Y hay un peligro, En dat is dat we vandaag een beweging y hebben hoy in de wereld. hay un movimiento, Let goed op wat ik zeg. Geen es muy bueno que lo digo, no es una organización, pero un movimiento zonder leider, no tiene guía, no tiene maestro. alle sectariërs, En realidad, todos los grupos, todas las sectas ook alle godsdiensten y las religiones de este mundo, todos están juntos. in die ene beweging. Y de un movimiento se llama la nueva era. Daar zit alles in Eso tiene vandaag te krijgen todas las cosas que se consiguen en este mundo, en el terreno del ocultismo van allerlei soorten. y en los terrenos también de religiones. We hebben daar nog een cassettebandje. Tenemos una cinta, Ik geloof niet dat die in het nieuwe cursusboek staat. pienso que no está en el nuevo curso que vamos a dar, pero puede preguntarle a Lili, no está haciendo nada en este momento, le puede preguntar. Hay una lección muy amplia que habla de la nueva era, donde 200 del libro lo reparten en América, porque el mundo quiere el ocultismo. No una organización que tiene miedo, consigue miedo, Dat is ook niet een organisatie die pero es una organización que no tiene éxito, pero tiene mucho éxito, y tiene millones de seguidores sin ser miembro. van de listige dingen die we vandaag Y una de las cosas que en este mundo tiene, het occulte ocultismo, naar alle kanten crece a todos los lados, resultaat. con muchos resultados. Ook op het godsdienstig terrein También en el terreno de la religión, en las iglesias, en las reuniones, y donde quiera hablan personas que tienen relaciones con ocultismo. ¿Qué tenemos que hacer? je wordt geconfronteerd met allerlei kringen Si nos confrontamos con todas las cosas que se manifiestan en los resultados solamente, grote resultaten worden geboekt. por eso no me preocupo por el resultado, porque he aprendido en todas las cosas para buscar la fuente de dónde viene eso, En niet aan de resultaten. y no solamente al resultado. Veel mensen zeggen ja, maar Muchas personas dicen, allemaal maar. Ja, zeg, pero todo es bien. de duivel El diablo vandaag. ha hecho hoy en todos los terrenos resultados. En als ik dingen moet gaan toetsen op grond Y si van vas a buscar cosas a nivel de resultado, está en el camino equivocado. resultaten, als we gaan spreken over Yo tengo que buscar, si voy a hablar de ocultismo, tengo que buscar la fuente de dónde viene eso. voor een tijdje geleden een spotje voor de radio. Había un tiempo en el radio, Zorgverzekeraar. En die had weer een spotje había una agencia de seguro médico bij het donde decían, tenemos todo en nuestros paquetes. ook de alternatieve geneeswijze. Y la sanación, Slotzin was y de repente niet uit waardoor u genezen wordt. decían las personas, no le importa de dónde viene, basta que haya sanación. Grote gevaar. Y había mucho peligro. Dat we vandaag genezing krijgen Que
hoy recibe sanación En dat we niet eens weten y no sabe ni siquiera de dónde viene esa sanación, resultaat bij. Dus pero tiene muchos resultados. Y la gente piensa, tiene que ser bueno. in de wereld zie je Y hay mucha gente en este mundo que se cambian de una iglesia para otra iglesia, daar gebeurt iets. porque en esa iglesia sucede algo Druk van resultaat. y están bajo la presión del resultado. Goede bron komt in Gracias, Señor, si vienes de una fuente que es tuya. en niet op het resultaat Busca la fuente y no es resultado. kijken zoals organisaties, films en video's. Si escuchamos las organizaciones que hacen la película de Harry Potter, desde los niños a los adultos, y poco a poco hace la influencia con todas las cosas que tiene el ocultismo. Te leer El ocultismo, donde la realidad veranderd is se cambia en fantasía. en we vinden het prachtig Y lo encontramos divertido verhalen te horen. para escuchar la fantasía. Maken met leugen. Pero la fantasía tiene que ver con la mentira. Satan is de vader Y el diablo es el padre de la mentira, van de leugen. el padre de los engaños. Zijn we bijna niet meer realistisch. Y no estamos más en la realidad, porque nos dejamos guiar por la religiosa fantasía. Er is een nieuwe film, halleluja, hij is alweer een tijd Una película nueva Lord of the Rings. se llama El Señor de los Anillos. Zoals men zegt, een bijna Y podemos decir que casi es perfecto. Er is al meer dan in 25 talen Lo han traducido en más de 25 idiomas en todo el mundo. één en al occultisme. Es solamente ocultismo. Alguien dijo, esta es una película que casi es perfecta. Echte schijn. Es perfecta. Con tanta perfección, Dat het bijna volmaakt is. podemos decir que es casi real. Het is alleen zo duivels Es solamente en het diabólica. Ocultismo wij vandaag celebra la grande éxito en este momento. wat is God toch groot Qué grande es el Señor y bueno. dat God ons voor Que Dios wil bewaren. nos cuida de todas esas cosas y nos protege. Wat een geweldige boodschap vind je in Deuteronomium 29 vers 29. En Deuteronomio 29 encontramos un mensaje muy importante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ik moet u heel eerlijk zeggen, Yo quiero decir que no estoy interesado en lo que está oculto. weet u waarom niet? ¿Sabe por qué? Omdat ik het geopenbaarde niet eens aan kan. Porque no podría enfrentar lo público. Openbaard dat ik tijd tekort kom in dit leven. Hay tantas cosas públicamente. Dat ik me ook nog moet bezighouden met het verborgen. ¿Cómo me voy a preocupar por lo que está escondido? Zoveel geopenbaard. Dat je elke dag nieuwe dingen. Dios publica tantas cosas y encontramos en su palabra. Nu kun je praten over twee verborgenheden. Podemos hablar de dos cosas que son ocultas. Over God in het verborgen. Podemos hablar de Dios junto con sus ángeles En gelukkig zegt de Bijbel ons daar y, veel y dice la Biblia muchas cosas de Dios lo podemos conocer en su secreto, mogen maken haciendo estudio bíblico die dienaren van God zijn, y de los ángeles que sirven al Señor. van Satan en zijn Y hay algo escondido del diablo y su mundo de oscuridad. mee bezighouden. Dat wil niet zeggen dat je Eso no quiere decir que no podemos aprender, niet aan moet over. pero que no podemos buscar de eso. Tuurlijk moet je weten wat te koop is Tenemos que saber lo que se vende en este mundo, met de wapenrusting van God aan. pero tenemos que tener la armadura de Dios, Als je erin gaat verdiepen, que en el momento que nos profundizamos, word je aangevallen. seremos atacados. Als ik de les moet doorgeven, Si voy a dar esta lección, como esta mañana, tocante ocultismo, de gewoonte om
Tengo la costumbre siempre de hacer oración y le pido al Señor que me cubra con la sangre de Jesús, zodat het zwakke niet wordt para que los aangevallen. débiles no sean atacados cuando yo hable de ese tema. Mijn vrouw is jarenlang ziek geweest. Mi esposa tiene mucho tiempo enferma Ik heb altijd weer gebeden y siempre hago la oración, Señor, no deje que suceda. dat als ik over die dingen moet spreken, Así voy a hablar de estas cosas, wordt aangevallen. que no sea atacada por el diablo. En altijd ontdekte ik weer als ik dat kwam, Y siempre me doy cuenta que cuando hago oración God ook. encuentro la tranquilidad. Dat betekent dat je Eso significa que si te va a profundizar en la lección 24 del ocultismo, tienes que protegerte con la sangre de Jesús y se va a leer también. Willem Ouwen heeft een dik boek geschreven over het domein. Una persona escribió el libro El dominio de la culebra. Dat moet je niet lezen vlak voor No puedes leer este libro cuando vas a dormir, dan heb je kans dat je niet meer slaapt. porque tiene la oportunidad de que no duerme. Tiene que guardarlo Als een boek waarvan je como un libro. nodig om het even op te zoeken. Hoy lo necesito y lo usa. Het is goed om dingen te weten. Es muy bueno para saber ciertas cosas. Het maar leert door jezelf. Sí nos cubrimos y nos protegemos. Het is ook goed om Es, die dingen te kennen. es muy bueno para aprender Onderscheid daardoor y te para blijven. tener la diferencia. Je hoeft het niet te ondergaan. No tiene que, Je moet er wel van weten. no tiene que existir, pero tiene que saber. Paulus die kon zeggen, Pablo dice, zijn gedachten los pensamientos, gaat over de gedachten van Satan. y él quiere decir de los pensamientos del diablo, Niet onbekend. no son desconocidos. Dat Y eso significa que pues, Pablo sabía la táctica del diablo. en hij wist Y él sabía Satan te werk ging. cómo el diablo Brullende leeuw. De andere funciona. A veces como un león rugiente y a veces como ángel de la luz. ging er niet op in. Hij liet zich niet verleiden Él no se deja tentar van Satan. de la trampa satánica. Want je kunt je zo makkelijk openstellen. Als die komt, Pero puede saber si viene como un ángel de la luz, puede caer en su trampa. ¿Cuál es el problema en este tiempo? we praten over occultisme Si hablamos de ocultismo, dat in twee punten scheiden. y quiero separarlo en dos puntos, Dat iemand door het occult el gran peligro es que en el ocultismo puede ser contaminado bezet. o puede ser poseído. Dat alsjeblieft. Escríbelo, por favor. Iemand kan door het occult Alguien puede ser contaminado of bezet zijn. o puede ser poseído. Het probleem wat El, erbij pro- komt is el problema es dat we vandaag heel wat mensen in het pastoraat que mucha gente en el trabajo pastoral die denken que piensan dat ze besmet zijn, que son contaminados denken dat ze bezet, y piensan que son poseídos, maar het helemaal niet zijn. pero que no lo son. Dat betekent dat ik dus Eso significa pastorale que muy bien en el trabajo pastoral met wat tenemos que discernir maken. con lo que estamos tratando. Die besmet is met occult. Alguien que está contaminado, Is het iemand die bezet is es alguien que está poseído con poderes diabólicos, of is het iemand die denkt o es alguien que piensa bezet is, que está contaminado o poseído, die puur te maken heeft met allemaal pero que lo que tiene es problemas psiquiátricos. problemen. En psychische problemen Problemas psiquiátricos, zitten voor 9 van de 10 delen. de 10 hay 9 que tienen el problema en el sentimiento de la vida. Die besmet is ook problemen heeft in zijn gevoelsleven. Pero alguien que está contaminado tiene problemas en su sentimiento. Besmet of bezet is, die puur alleen maar. Pero tendrá problemas si trata a la persona pensando que está contaminado o poseído. Ik weet wel dat het onderscheid niet zo makkelijk is. Sabemos que el discernimiento no es fácil. Als ik te maken krijg, en ik heb dat verschillende keren, lange Si periodes, tengo problemas dat ik mensen begeleid con problemas que guío, depressief waren. tenía problemas con personas que eran manidepresivas Dat ik dacht, hé, dat ben ik ook tegengekomen in de y me daba cuenta de lo que le pasaba a esa persona porque tenía problemas con otras personas que estaban contaminadas. autisme.
manidepresivo no tiene que ver nada con el ocultismo. in je hersenen. Eso es que pierde algo en tu cerebro. Medisch op te lossen. Y eso se resuelve con medicina Op te lossen. y psiquiátricamente se resuelve. Maar als je die mensen gaat behandelen als Pero si va a tratar a la persona ben je wel verkeerd bezig, como que son contaminadas, merk je hoe belangrijk het is om te das cuenta que es muy importante para pedirle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento goedigheid om te ontdekken wat is het para saber, para descubrir qué es lo que está pasando. proberen uit te leggen met Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. wat bijvoorbeeld het verschil is Por ejemplo, la diferencia es en bezetting. entre contaminado y poseído. Iemand kan besmet zijn doordat Alguien puede ser contaminado te maken heeft gekregen met duister. porque ha tenido algo, una relación, Ik heb gemerkt in het poderes diabólicos. Y me doy cuenta en el trabajo pastoral que muchas veces sucede con cristianos zijn opgelegd. que le han puesto la mano. Legging is overdracht. Y poner la mano a una persona es transmitir. ¿Y qué sorto de mano eran esas? Era una mano sucia, De handen, una mano contaminada. handen die iets naar mij overdragen wat Se me- van God is. Era la mano de alguien que no era la mano de Dios. Met allerlei dingen die ze Personas que han tenido relaciones con algo que han leído, zien door de film, que han mirado alguna película, occulte dingen. cosas que son ocultas. Er is een besmetting gekomen. Y ha llegado una contaminación en la vida espiritual. Er zijn ook mensen die besmet zijn, Y son personas geen christenen zijn, que son contaminadas, que no son cristianos, die helemaal niet bezet zijn met demonische macht. y que no son poseídos con fuerza diabólica, pero que son contaminados, Zijn gekomen, porque han tocado algo, se ha ensuciado con, als het ware hebben aangepakt, con cosas que letterlijk han tenido relaciones y físicamente se puede ver y que han permitido algo en su vida. mensen die bezet Y hay personas que son poseídas, demonische macht donde fuerza diabólica ha encontrado la autoridad de su vida. kunnen doen No pueden hacer nada de lo que quieren hacer, pero son guiados por esa fuerza diabólica. in de Bijbel. Y puedo darle un ejemplo en la Biblia. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Porque es muy importante para saber la diferencia contaminado o poseído. Veronderstel dat je iemand Imagínate besmet is, alguien que es contaminado die daarmee gaat bidden en je gaat allemaal y va a hacer oración para reprender y sacar esos demonios en el nombre de Jesús. nou, dan is het gebed klaar en dan Entonces la oración está lista, esa persona se va a su hogar en er is niks gebeurd. y no ha sucedido nada. Ze gaan net zo naar huis als dat ze gekomen. Y se va a su hogar y nada ha sucedido. Want er was helemaal geen demonische macht in ze. Porque no tenía demonio en su vida. Is, wordt er ook niks uitgedreven. Dan ga je naar huis zoals je gekomen bent. Y se va a su hogar igual que como vino. Als er wel demonen waren die zijn uitgedreven, Pero hay demonios. Si habían demonios te daría cuenta. geweldige vrijheid kon ontstaan, Que la persona sería libre. los van die dwangmatige geest, Porque es libre de los demonios. maar altijd maar brengt om dingen te doen. Wat moet er dan gebeuren? ¿Qué tiene que suceder con personas que son contaminadas? No hay que reprender nada. Met ben moet je worden gereid, Si está contaminado, tiene que ser limpio, gewoon gereinigd, purificado por la sangre de Jesús. heel simpel. Muy simple, tiene que orar. Het belijden voor God en je laten reinigen. Tiene que ser lavado por la sangre de Cristo Jesús. Mensen naar huis gaan, dan voelen ze zich Y esa gente se va a su hogar y se siente limpio, rein. limpio, puro. Dat vuile is Toda la suciedad que tenía en su vida se ha lavado bloed van het lam. por la sangre de Jesús. Ik had een gezinnetje wat Conozco una familia que muchos años vienen en los fines de semana en die belde mij op een dag op y me llamaron un día met een gigant. y me dijeron, tenemos un problema muy grande. Wel, is 9 jaar Nuestra hija tiene 9 años is in een afschuwelijke situatie
Tiene una situación muy horrible. Het kind wordt bijna elke nacht gillend wakker. La niña toda la noche se levanta Luisteren man op de afgrond. y tiene una pesadilla y siempre grita en la noche. Hoe is dat gekomen? Y le pregunté cómo sucedió eso. Geleden met vakantie geweest. Y me dijeron que tenían 3 semanas que fueron de vacaciones y compartieron la casa de campo y en una noche sucedió eso. Inderdaad, dat Y en realidad la otra persona tenía relaciones con fuerza diabólica. ik had het nog nooit meegemaakt. Een kind van Nunca he tenido algo así con una niña de 9 años. ¿Cómo tengo que tratar ese problema? Y invité a los padres para que vengan una noche. Y cuando vinieron, la niña era un tesoro, una niña muy bonita. weekenden. Ze mocht omdat ze bij oom Aad op bezoek mocht. Y como venía para donde mí de visita, se puso el vestido más bonito que tenía. Mooi uit. Straalden aan alle kanten. Y cuando vino tenía su vestido muy bonito, vestido. God gaf me eigenlijk gelijk. Y Dios me dio un ejemplo. Ik zei, nou zie je er zo prachtig uit. Y le dije a la niña, Stel dat je te veo que estás muy bonita. Imagínate que vas a juzgar en el jardín y te ensucia el vestido. Ik zeg, wat zou er dan gebeuren? Le pregunté, ¿qué haría si tu vestido se ensucia? Ik zeg, wat denk je? Wat zou je mama dan gaan doen? Y le dije, ¿qué pensaría tu madre? Dan zou ze me de wasmachine doen en gaan wassen. Ella me dijo, lo pondría en la lavadora y lo lavaría y lo plancharía. Y le dije, en verdad, Begon ook al te kleuren. tu madre lo haría. Tuurlijk. Y la madre se comenzó a sonreír. En ik zei tegen het kind van, joh, Y le dije a la niña, nou is je jurk niet vies geworden, tu vestido no está sucio, maar je bent ergens geweest en pero estaba en algún lugar waardoor je hartje eigenlijk zo vies donde tu corazón se ha ensuciado en daar heb je last van. Ja, zei y tiene problemas. Y ella me contestó que sí. Y me dijo que soñaba. Y le dije, lo que vamos a hacer juntos hoy, vamos a orar, vamos a pedir a Jesús para que limpie tu corazón con su sangre y que después te pueda ir para tu hogar con tu corazón limpio. Ella comprendió eso, lo comprendió muy bien con el ejemplo que le dije. en zo simpel Es- is het y muy simple es, als het gaat om mensen. si vamos a tratar personas que son contaminadas, Moet je in het pastoraat geen demonen gaan uit. no tenemos que reprender demonios, pero hacer oración por la sangre de Jesús para la limpieza Alle ongerecht. de toda injusticia. Toen ik dit voorbeeld is gebruikt in de Cuando usé este ejemplo también en la radio, predikant mij op en hij me llamó un predicador y me dijo, estoy muy contento por lo que escuché en la radio, porque tengo que visitar a alguien que tiene muchas relaciones con ocultismo. Pero tengo la pregunta, hij zegt, hoe weet ik nu? ¿cómo puedo saber si alguien es Of bezet? contaminado o poseído? Nou, ik vond het ook een goede vraag. Y yo encontré que era una buena pregunta. Y le dije, estoy muy alegre porque me hace la pregunta. Illustreren met een voorbeeld en je duidelijk maken. Y le hice la ilustración, ¿cómo puede saber? Vertelde ik hem dat ik in het pastoraat Y le dije que en el trabajo pastoral, oculto o poseído es siempre en el primer punto, dat iemand besmet. tenemos que pensar que está contaminado. Altijd met uitgangspunt, als ik met Mi punto de salida es, si voy a hablar siempre, zet, dus dat moet je uitdoen. eso tiene que hacerlo tú también. Ik zeg, en als iemand Yo siempre digo, si alguien no es bezet is, contaminado zeg, dan loop je er vanzelf tegenaan. y sabrá cuál es de los dos, Dan zal je merken, te dará cuenta wet-onreiniging, que la oración para la purificación wat het bij no ha hecho la función que dice la Biblia. Maar toen noemde ik hem een voorbeeld. Y digo un ejemplo. Ik heb een jonge vrouw gehad in het pastoraat, ze was ongeveer 28. Había una joven que tenía En ik heb zelf hace 28 años pasado die zo'n verlangen y uitstraalde. y esa joven tenía el deseo de ser un hijo de Dios. En ze zat bij me in het kantoor, Y estábamos juntos sentados en la oficina zekerheid y le expliqué los pasos para recibir a Cristo Jesús. tussen de Heer Jezus mag aanvaarden. Le expliqué cómo tiene que recibir a Cristo Jesús. Want dat wilde ze zo graag.
Y ella disfrutaba del deseo. dat we samen Y en el momento que nos arrodillamos begonnen te bidden y comenzamos a orar, voor jou le dije, yo voy a comenzar eigen woord. y tú también con tu propia palabra. Y acepta a Cristo Jesús. Op onze knieën en ik Y nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar. moment En el momento Christus wilde que iba a recibir a Cristo Jesús, stond op. de un momento En ze zei, ik kan het niet. se levantó y dijo, no puedo, Ik kan het niet. no puedo recibirlo. En ze raakte helemaal in paniek. Y entró en pánico En we zijn gaan zitten en we hebben gepraat. y se sentó. En terwijl ik praatte met Y cuando hablábamos, hetzelfde verlangen le om een kind van God te pude mirar en sus ojos el deseo de ser un hijo de Dios. willen, zo graag. Y ella dijo, yo quiero. En we knielden voor de tweede Y nos arrodillamos de nuevo por la segunda vez. punt dat ze Christus aan. Y cuando iba a recibir, In een schok stond ze op. se levantó de espanto y dijo, no puedo. En we zijn weer gaan praten. Y hablamos En toen ze een beetje tot rust kwam, hasta que se tranquilizó y de repente me dice si me puedo ir a mi hogar. natuurlijk. Le dije, ok. Zeg maar, bel me nog een keer op. Le dije, llámame después. Ik laat er de deur uit. Y cuando abrí la puerta, De deur nog niet uit. la puerta no se había cerrado completamente cuando sonó el teléfono y la madre llamó. En ze zegt, Y la madre dice, om te zeggen wie sin saber quién cogió el teléfono, zeker de Heer Jezus niet aangenomen. Marica no recibió a Cristo Jesús, ¿eh? Ik zeg, hoe weet je dat? Y le dije, ¿cómo tú sabes eso? Ze heeft het niet gedaan, hè? Ella no lo recibió, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Le dije. En toen zei ze, omdat mijn moeder Y ella dijo, porque mi madre estaba en haar heeft opgedragen. estaba en el mundo de espiritismo Waarom y ella fue entregada. Y le pregunté, ¿por qué no me dijiste eso pastoraal a tiempo? Y yo no tenía mucha experiencia en el trabajo pastoral. verlangt Pero si alguien desea recibir a Cristo Jesús, door de geest van God? es el deseo del Espíritu Santo. Dagen later belde ze Y después de 15 días me llamó de nuevo y me preguntó que si podía pasar. pastoraal. Entonces yo tenía más experiencia pastoral. We begonnen om eerst in de naam Entonces comenzamos en el nombre de Jesús, demonische machten esa fuerza diabólica a romperla. Y cuando eso sucedió, entonces recibió a Cristo Jesús en su corazón. moet je het verschil maken. En el trabajo pastoral tiene que hacer la diferencia. Es alguien poseído, es alguien contaminado. Dan maak je Y si no lo hace, puede cometer un FAO muy grande. met de gedachte Pero comienza con los pensamientos, alguien es contaminado. Y automáticamente sabrá si está poseído. de vraag voor mensen Es una pregunta muy espantosa, en bezet. pero ¿puede ser un cristiano Ik denk poseído? zeggen dat dat kan. Quiero decirte que es posible. Ik heb jullie in een van de lessen He dicho en una de las lecciones een sprekende voorbeeld genoemd el ejemplo van de opwekking van Lazarus. de la levantación de Lázaro. Y he dicho Mensen bij het graf zegt, que Jesús dijo delante del sepulcro, quiten la piedra. mensen. Dat betekent dat wij Eso significa que algunas veces tenemos que abrir camino para que cosas puedan suceder. soms kunnen doen voor de anderen. Y hay cosas que tenemos que hacer por los otros para poderlo localizar. No podemos levantar a nadie que se haya muerto. Lo que no podemos hacer, no lo hacemos, pero eso lo hace Cristo Jesús. Maar dan komen we bij het derde van het wonder. Ik herhaal het even. Y el milagro, Dat je de steen moet wegrollen que si la piedra tiene que quitarse, door Jezus. para que el milagro se pueda ver por Cristo Jesús. Want Lazarus komt uit het graf. Pero Lázaro salió del sepulcro y no podía caminar, no podía mirar y no podía tocar su mano porque la venda que tenía amarraba su cuerpo completo. Pero él vivía, Wel, él vivía. hij is overgegaan van de dood. Si pasamos de la muerte a la vida, Maar hij kan niks bewegen en kan niks. pero no puede moverte, no puede hacer nada. En dan zegt de Heer Jezus, maakt gij hem los. Y Jesús dijo, Dat doet Jezus. desátelo. Grafdoeken hebben te maken
atadura del sepulcro significa la vida vieja. Met de dood hebben te maken. Tiene que ver con la muerte. Datgene wat zondig, onrein, vuil is. Tiene que ver con la persona que son del diablo y tienen la vida sucia. Kinderen van God Y hoy miramos también que los hijos de Dios, gegaan zijn van de dood podemos decir como hijos de Dios que somos trasladados de la muerte a la vida. uit een oude leven die nooit verbroken Pero hay cosas de la vida vieja que no han sido aan de dood van rotas, que no han sido rompidas, zijn nooit verbroken. que nunca han sido Nooit echt separadas, gekomen. que no han salido a la luz, Ze hebben nooit die ruimte ervaren. no han tenido el Zegt, als de zoon espacio de lo que Jesús dice, de la libertad que habla. altijd die gebondenheid. Siempre una atadura en esa vida. Pero Er kunnen nieuwe gebondenheden ontstaan. puede hacer una atadura de nuevo. Ouders van de gemeente van Galaten. Lo que Pablo dice a la comunidad de Galata. Ouders en de gekruisigde voor de Pablo dice al, pa- radicaal al, tot geloof gekomen. al pueblo de Corintio. En wat gebeurt er? Paulus komt terug in Galaten. Y Pablo dice, Heeft jullie betoverd? ¿quién ha hecho a ustedes ciegos? Wat is er met je gebeurd? ¿Qué ha pasado con ustedes? Slavenjuk. ¿Quién lo ha hecho esclavo en ustedes? Weer uit. ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? We vandaag ook Y eso lo miramos en esos días. te zeggen. Maar je vindt het in alle Siento vergüenza para decir que todas las iglesias reformatorias, evangélicas, vandaag dat nieuwe gebondenheden ontstaan. hay una atadura, siempre comienza. Prediking die niet bijbels is. Y eso viene por la predicación que no es bíblica. Ik heb het zelf meegemaakt dat er Y voorgangers waren. tengo la experiencia de muchos predicadores Want nu spreekt que han dicho, vamos a cerrar la Biblia, hoy Dios habla directamente. Y yo me he levantado y me fui. van God, dan klopt er iets. Si no hay palabra de Dios, Ons lief, me levanto y me voy. ook in allerlei opwekkingsbewegingen, En todos los movimientos y todas esas cosas, ontstaat een nieuw slavenjuk. cuando comienza que hay una atadura, Heden zijn er ons, we hebben una amarración nueva, die in kringen komen waarvan ik denk, que viene en una reunión. het probleem is alleen als je pastoraal Y el problema es en el trabajo pastoral, allerlei kerken en kringen. cuando conseguimos los fragmentos de todas las iglesias, porque no encuentran la solución en la iglesia que están congregadas. Y es un problema muy grande. Daarom kunnen kinderen van God Por eso los hijos de Dios besmetten. pueden ser contaminados. Conozco muchas personas que la alegría de Cristo no la conocen más. Ze wisten het vroeger. Antes la conocían, pero no la conoce más. Hay una contaminación en la vida de esa persona. Y la contaminación puede crecer y puede ser poseído. Dat ik daar Y muy, een uur over kan praten. y muy corto voy a hablar. Kort, wat zijn nou de kenmerken? ¿Cuáles son las marcas Wat zijn nu de kenmerken van iemand de alguien cult? que está amarrado al ocultismo? De eerste plaats is dat iemand En el primer lugar, met Bijbel, es una persona que tiene problemas para leer la Biblia, bidden, problemas para hacer oraciones y problemas para acudir a los cultos o reuniones. ze kunnen de Bijbel bijna niet meer lezen omdat ze No puede leer la Biblia más porque no se puede concentrar. bezet zijn. Als u No piense, si tu pensamiento se desvía, no piense que usted está poseído. zo is het niet. No es así como piensa. Op een gegeven moment een weerstand tegen datgene Viene una resistencia heeft met het lezen van de Bijbel. para las personas que tienen problemas con la Biblia. Het gaat heel langzaam over, je bidt niet meer, Las oraciones no oran más nauwelijks. o muy pocas oraciones hacen. Kan samenkomsten worden eigenlijk steeds minder. Para acudir a los cultos o las reuniones se hacen menos. Ook mensen, dat is het tweede, die paranormale Y en la segunda lugar, hay personas con poderes paranormales kunnen voorspellen, die que pueden saber y pueden explicar todas las cosas que van a suceder. Saben el destino. jongen, wat staat er veel in de Bijbel over vals, Hay muchas cosas que dice la Biblia geloof het zien. de los falsos profetas.
Eso es falso, eso es diabólico. Daarom kan je ook niet elke profetie uit Por eso no puede recibir cada profecía que hable het woord van God, het si no se basa a la palabra de Dios. van God. Persoonlijk geloof ik Personalmente creo que si tengo una buena relación con el Señor, dat anders geen profetie over me krijgt, que nadie otro me puede dar una profecía, maar dat God het mij wel duidelijk maakt. pero que Dios claramente me muestra porque tengo una relación buena con Él. Daarom gaan alle brieven de prullenbak in van mensen die profetie. Por eso que toda la carta que recibo de personas que han recibido profecía, Ik lees het niet en no la leo, omdat ik in gemeenschap met God, porque tengo una relación con el Señor cada día. God in de relatie met. Y Dios en esa relación, Er is een gevaar van paranormale gaven. y es el problema de los paranormales. Paranormaal begaafd ben je in vandaag Si tiene el poder de paranormal, in menige gemeenten. está de acuerdo con el ocultismo. Je kunt ook exact aangeven wanneer het begon. Puede saber cuándo ha comenzado. Je weet het precies. Vanaf Sabrá precisamente, dingen in mijn leven. en ese momento son cosas que han cambiado en mi vida. Als die specifieke kenmerken er niet, Si esta marca no están en alguien, dan kan je er bijna zeker van zijn dat die niet puede saber que esa persona bezet is. no tiene nada con el ocultismo. Maar dat er wel een hele Pero metting kan zijn. que hay una contaminación en esa persona. Maar pas dan het pastoraat toe. Pero el trabajo pastoral Toegepast moet worden. tiene que ser pasado. Nou, hoe moet ik iemand die bezet is, ¿Cómo tiene que hacer alguien que es contaminado? in de eerste plaats zou ik willen noemen, dan noem ik ook een paar punten, En el primer lugar, para ayudar a bekering en de wedergeboorte. convertirse y nacer de nuevo. Want bekering en wedergeboorte is de absolute Convertirse y nacer de nuevo es la solución para una liberación pastoral. echt tot in de Heer Jezus. Alguien tiene que convertirse, Als je met een christen te maken hebt, y si es un cristiano, dan moet iemand tot een totale nieuwe toewijding. tiene que hacer una consagración al Señor y convertirse. Wedergeboorte, Tiene que y nacer de nuevo. dat is dat het oude voorbij is. Y eso es que los viejos ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Absolute. Nacer de nuevo es un buen paso. Tweede punt is Y el segundo paso tiene que ser pastorale werk. ayudado y guiado por el trabajador pastoral. Als je pastoraat hebt gedaan, Se ha hecho el trabajo pastoral de personas que han sido poseídas, niet loslaten. no puede dejarlo suelto. Dat vraagt een lange begeleiding. Eso significa que tiene que guiarlo por un tiempo largo. Vertellen waarom. Voy a decirte por qué. Is ineens bevrijd geworden Alguien es van alle de repente liberado de toda la fuerza diabólica que dominaban su vida. plotseling zijn. Y de repente toda esa fuerza Staat iemand. han sido sacadas. Moet hij naar die kant uit? Y esas personas se preguntan, Die kant uit? ¿dónde tengo que ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Weet het niet, want er is niet. Y no saben porque no tienen a alguien que lo guíe. Tuurlijk, de geest van God. Naturalmente el Espíritu de Dios que en su vida ha llegado lo guiará. Maar God wil dat Pero Dios quiere que tú y yo hagamos el trabajo pastoral. wel eens mensen die occult gebonden waren en die De personas que han sido libres por Cristo Jesús y después que tienen la libertad, zo groot is dat ze niet weten. que no saben lo que van a hacer. Ze hebben altijd geleefd, heel krampachtig gebonden. Antes vivían en otra forma, Alle kanten. de repente son libres, pero no saben lo que van a hacer. Wel begeleiding voor Y necesita una guía pastoral. iemand begeleiden. Por eso una persona tiene que ser guiada. Een zelfonderzoek gewoon. Tiene que hacer una examinación propia. Gigantisch belangrijk, Es muy importante ook bij mensen die bevrijd zijn. para hacer una investigación de personas que han sido liberadas. Omdat er allerlei dingen zo heel gemakkelijk Porque muchas cosas pueden comenzar de nuevo. Porque el diablo deja niet dat die ophoudt, deja a su persona libre. maar dat die elke keer weer Pero que cada momento él viene de nuevo para atacar a esa persona que ha sido liberada. dat gebeurt heel vaak. Dus mensen Y eso siempre sucede
personas que han sido liberadas, cuando vienen a la reunión y se van al hogar, se sienten infelices. Er zoveel troep in je huis komt. Porque hay mucha porquería en el hogar. Je moet samen met zo iemand, Y junto con alguien tiene que limpiar, je moet maar kapot slaan. tiene que romper todo eso ídolo. Je moet alles smeren, boeken en lekker. Toda la lectura y los libros tiene que quemarlo. Was in ons werk eens een keer Una vez en nuestro trabajo había unos papeles occulte blaadjes que hablaban de ocultismo nou verkoopt is voor het werk van de Heer. Weg met die troep. y le dije, tenemos que quemar todo eso, Er ligt dus smet ook op het geld wat je ervoor krijgt. porque puede tener contaminación We alles kunnen gebruiken. Nou, dat kan je niet gebruiken. y no podemos usar esos papeles. Smerige troep die gewoon verbrand Y toda esa porquería la quemamos. La gente tiene que hacer investigación. Quizás ha entregado alguna foto, algún espiritismo, Wat is het? magnetismo. We hebben het echt ervaren met Tenemos experiencia con personas zelf geworden. Die werkelijk bevrijd waren. que han sido libres de la fuerza diabólica. Die een week later bij ons Y una semana después han venido y nos han dicho que tienen una intranquilidad, que no saben de dónde viene. Ik heb alles al nagegaan en ik weet het niet. Me he preguntado de todo, pero no sé de dónde viene. Toen ergens af. Y le hemos preguntado, ¿le ha dado alguna fotografía a alguien? En ik weet nog dat ik samen met iemand ging bellen naar de magnetiseur. Y han dicho, sí, Zagen die in de tijd estaba en una reunión de magneticismo y entregué una fotografía. die belde. Y llamamos a esa persona Die heb ik al lang niet meer. y le preguntamos si tenía esa fotografía. De onrust bleef. Y dijo que no la tenía. Y la intranquilidad estaba en esa persona. Y llamamos de nuevo a esa persona para preguntarle por la fotografía. Ik zal er naar kijken of ik die nog heb. Y la persona contestó, voy a ver si tengo esa fotografía. Pero Een week later weer. no envió la foto. Y después de 2 semanas llamamos de nuevo. Esta persona tomó el teléfono, Dat wij dit belden. el teléfono Om te vloeken. y llamó y comenzó a maldecir. Stuur hem maar op. Y dijo, yo mandaré esa fotografía. 2 dagen later was de foto met de vreemde Y después de 2 días recibió la fotografía. Y la persona encontró la paz del Señor. Tiene que hacer examinaciones propias. zodat er geen banden en besmetting Tiene que quedarte en el proceso para que no haya relación con ocultismo. dat datgene wat er gebeurd is in je leven, dat De lo que pase en tu vida, tiene que apartar todas esas cosas que tienen que ver occultief con el ocultismo. is 10 voor 11, we gaan naar de les. Maar dat behandel ik in een hele grote lijn. Hè? Vamos a tratar después Ik lees alleen even dat punt en una línea muy largo. Vamos a leer el punto número 1. staat. Het is noodzakelijk. Es muy importante. Wat is noodzakelijk? ¿Qué es importante? De gronden te leren kennen van het occulte. Tenemos que saber el fondo del ocultismo, Vormen te leren kennen. saber la diferencia del ocultismo En de gevolgen. y la consecuencia del ocultismo. Een heleboel is er terug te vinden. Hay muchas cosas que la podemos encontrar en la Biblia. Tú y yo tenemos que conocer si queremos hacer el trabajo pastoral. Er staan 3 opmerkingen bij. Porque hay 3 cosas que tenemos que ver. Beleid. ¿Qué es lo que la gente tiene que decir? Anderen kunnen zeggen, Lo que la gente tiene que confesar. moet beleiden. Waarvan men zich moet afwenden. ¿De qué la gente tiene que apartarse y por qué? Misschien is het je nog nooit zo opgevallen. Quizá no te has dado cuenta. Maar een heleboel mensen beleiden Pero muchas personas het eerste deel van die tekst die daarbij staat. Handelingen 8, vamos a leer 18. Hechos 26, versículo 18. Para que abra tus ojos para que se conviertan de la tiniebla a la luz. Dat is wat de meeste mensen wel kennen. Ze zijn Eso es lo que las personas conocen solamente. geboren en ze zijn overgegaan Han sido convertidos y han sido de la oscuridad a la luz. Pero hay algo más. van Satan. Y de la potestad de Satanás a Dios. Satan heeft niets te doen met ongelovige mensen. El diablo no tiene que hacer nada con personas que no creen. Die wil hij in zijn macht houden. Él quiere tener a las personas que creen. Y
Por eso tenemos que romper la fuerza diabólica. Hoe moet ik dan al die kennis vergaren over ¿Cómo, allerlei vormen cómo puedo saber de todas las cosas que existen en el ocultismo? om te leren datgene wat de Tenemos que saber lo que dice la Biblia. En verblijd je dan vooral in die tekst die daaronder staat. Y tenemos que estar Juan 8:32. Si nosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sabemos que la verdad nos hace libre, pero dice también que conocerá la verdad. Nou, je ervaart het als je te maken krijgt met Y tendrá la experiencia si tiene enfrentamiento con el ocultismo. dit is niet goed. Y si tiene relación con Jesús, sabrá lo que es bueno y lo que es malo. Dat het niet goed is. Yo sé que no es bueno. En God laat het je zien. Y Dios te dará experiencia para que sepa que no es bueno. Zo geraffineerd Eso es tan fino y refinado dat God je inderdaad, que Dios en verdad te da la verdad. als je blijft in hem, Si te queda en Cristo Jesús, in hem, nou zo leven in de gemeenschap si te queda en Cristo Jesús, comprenderá. verstaan. Señor, comprendo. Déjame mirar. Heb je de mogelijkheid om de ander. Y tiene la oportunidad para ayudar al otro. Er staan er een heleboel teksten Y hay muchos versículos que tienes que hacer die er zelf mee te maken. si te enfrentas con cualquier cosa. Je moet de leugen weg, Tienes que apartar el engaño. waarheid kiezen, Tienes que elegir el camino de la verdad. waar je aan het werk gezet wordt en die je toe moet passen op jezelf. Y todas las palabras que pasan en tu vida, Pas op jezelf. tienes que cuidarte. Ook moet je het toepassen. Y sabrá cómo tiene que ayudar al otro. Allemaal dingen. Y hay muchas cosas que tienen que ver con ocultismo. Kijk even naar het midden. Si miramos en el medio de la página, Staat er in Efeze en Efesios 5, versículo 11, y no comuniquéis con las obras infructuosas de la tiniebla, sino antes bien repréndela. voordat je dat gaat doen. Antes que vaya a hacer eso, quiero decirte Staat er een geestelijk que comenzará una lucha espiritual. christenen. Y he dicho, muchos cristianos no saben absolutamente lo que es una lucha espiritual. Die hebben wel een lichamelijke strijd, Hay una lucha física, psychische strijd, hay una lucha psiquiátrica, pero hay una lucha espiritual. geestelijke strijd. Y la lucha espiritual, Geconfronteerd te worden. confrontarse con fuerza diabólica. Ik sprak een jaar later in Curaçao. Yo hablé un año pasado en Curazao Te zaken. En ik was daar uitgenodigd om daar te y fui invitado para hablar en un congreso muy grande de todos los predicantes de Sudamérica. Y había un predicante de Corea anders dan que no hacía nada más manipuleren. que manipular a la persona. Mij manipuleren. Solamente manipulaba a la persona. Tot het einde van zijn preek. Desde el comienzo de la predicación hasta el final. Y mucha gente caía en su trampa. En in die nacht, Y en esa noche yo tenía que hablar voordat hij el día siguiente. kreeg een uur om te spreken, Y yo conseguí una hora para hablar. omgekeerd, kreeg hij. Y después conseguí 3 horas. Maar op die bewuste ochtend dat ik daar Pero esa mañana que tenía que hablar, is aan die nacht die eraan vooraf ging, zijn er dingen gebeurd esa noche que pasaron tantas cosas espantosas, van de duivel era una noche que adoraban al diablo. in het buitenland. En God gaf mij, Y Dios me dio dat bleek later, een boodschap die zo un mensaje maskerend zou werken. que desenmascaría En die zoveel uitwerking zou krijgen. y que haría tanto efecto Op zijn achterste benen stond om datgene wat zou gaan gebeuren. En diezelfde nacht, y las mismas noches demonische machten in allerlei gedrocht, sentía la fuerza diabólica. dat het zo angstig Toda esa fuerza la sentía cerca de mí. was het als God tegen me zei, Que en un momento me dijo el Señor, we kunnen niet verder dan pero no te pueden hacer nada, porque tú eres intocable. En God heeft de volgende dag Y Dios me dio boodschap zo el mensaje dat er een ontmaskering plaatsvond die
que tomó lugar un desenmascaramiento. De duivel laat zich nooit vangen. Pero el diablo no se deja atrapar fácilmente. Siempre. Einde van de week kwam de koning. Y al final Later is toch wat. de la semana viene la Boodschap die je organizadora gehad. Waar iedereen y dijo, el mensaje que predicaste, todo el mundo habla de ese mensaje. Y de todos los mensajes, cassetteband gelukt. la única grabación que fue lograda y tuvo éxito fue la tuya. De duivel gaat altijd door tot het binnen is. El diablo siempre sigue perseverando. Mag je weten, Pero como un hijo de Dios, tiene que saber que tiene una lucha espiritual. Y tenemos que saber que somos intocables en Cristo Jesús. ik zeg dat Y digo esto dat ik dat allemaal niet. no porque he pasado todo esto, pero avisarte y darte Die vrouw die bij mij coraje. zeker op de Bijbelstudiekring was. En una de las reuniones encontré una persona que era muy extraña. Op en ze vroeg af en toe Y de repente me llamó esa persona y me dijo que si quería venir para una conversación. Y pensé que era bueno para conocer más a la persona. Y cuando fui a la ciudad de Utrecht, goed om dat te leren kennen, want es bueno para conocer a esa persona. ze deed de deur open en ze Y cuando esa persona abrió la puerta, y estaba muy cariñosa, nou heb ik dat wel meerdere keren meegemaakt, omdat mensen dat y he tenido este momento más, ha sucedido más, alguna vez más. ze liet me de kamer in. Y cuando entramos en la habitación, cerró la puerta con llave. Y yo pensé, hay algo extraño aquí. Toen ineens Y de repente, zei ze tegen me, ella me dijo, ik heb een zonde in mijn leven tengo un pecado en mi vida die niet vergeven kan. que no puede ser perdonado. Ze worstelde daarmee. Y luchaba con ese problema. Ik geloof met heel mijn hart. Y yo dije, yo creo con todo mi corazón que cada pecado puede ser perdonado por la sangre de Jesucristo. En het leek wel of alle demonische Y de repente, werking ging. todas las fuerzas diabólicas comenzaron en función. Ze had een kamer en aan die Y entró en pánico y corría de la habitación a la cocina y de la cocina a la habitación. ogen en ineens ging ze Y una desesperación. De repente se me acercó y me dice, kind van God tú eres un hijo de Dios, ¿eh? met een stem. Con una voz horrible. Ik zeg door genade. Y le dije, por la gracia de Dios. Ze zegt dat merk ik. Y me dijo, me doy cuenta porque si sabía para qué te invité, no había venido. Y ahora vete para afuera. En God gaf me zoveel rust. Y Dios me dio tranquilidad y le pregunté, ¿quiere abrir la puerta? Y con mucha rabia cogió la llave y abrió la puerta y me dio un empujón que casi me caigo en el balcón. Maar weet u, Pero tú sabes, een zin die ze tegen me zei, abrió una palabra die ik nooit meer vergeet. que nunca me olvidaré. Ze zegt, u bent een kind van God, hè? Tú eres un hijo de Dios, ¿eh? Le dije, por la gracia de Dios. Y me dijo, me doy cuenta porque eres intocable. Ik heb gezegd, dat is het mooiste getuigenis wat Y yo dije, el testimonio más bonito que el diablo ha dicho, intocable en Cristo Jesús. No podemos tener miedo por las cosas que son ocultas. ik heb er liever niks mee te maken. Mejor no tener relaciones, We moeten ons verblijden. pero tenemos que saber y quedar en Cristo Jesús, que ha recibido toda la fuerza en el cielo y la tierra. Zelf is door. Lee todos los versículos Met de punten die allemaal genoemd worden. y, 64 en 65. y siempre lee los puntos que hay en la lección 74 y 75. Een paar van die opmerkingen Y después vamos a ver las cosas que puedo contestar al final de la lección. gaan we eerst nu met elkaar pauzeren. Pero vamos a tomar una pausa, vamos a tomar un poco de café. 5 minuten Y después quiero comenzar la lección 5 minutos antes del tiempo. Y después le daré...